Listo. Me parece que ya pueden ver mi pantalla. Ok. Vamos a revisar algunos aspectos de los conceptos básicos para poder revisar un poquito de la fisiopatología. ¿Ok? Cuando nosotros hablábamos acerca del diseño estructural, nosotros nos referíamos a que habían distintos tipos de células. Definitivamente las neuronas eran relevantes en el... ¿Me están escuchando bien, chicos? ¿O no? Buenas noches, doctora. Sí se le escucha bien. Ay, muchas gracias, Fabiana. Listo. ¿Ahora me escucha de repente mejor? Sí, ¿Sí? doctora. Muchas gracias. Entonces decíamos que teníamos nosotros las neuronas y las células neurogliales. Y si recuerdan ustedes, las células neurogliales son aquellas que protegen el sistema nervioso, son una serie de células y dan principalmente apoyo metabólico. Nos vamos a concentrar en una célula especial que son los astrocitos. Los astrocitos son células no neuronales. Entonces recordemos, tenemos las neuronas y las células que acompañan. Estas células no neuronales son importantes porque nosotros le llamamos como las nanas de las neuronas. ¿Por qué son las nanas de las neuronas? Porque les brindan sostén, protección, nutrición. Los astrocitos, por su forma, saben, astro significa estrella, tienen una forma de estrella con numerosas proyecciones y estas proyecciones van a entrar en contacto con neuronas, con vasos sanguíneos circundantes y van a permitir algo que se llama la comunicación neurovascular. Entonces, a nosotros nos interesa cómo se comunica el vaso con, con las células, por ejemplo, como las neuronas o el mismo tejido encefálico. Además, vamos a ver distintos tipos de astrocitos, por lo menos hay unos 3, 4 descritos, pero nos vamos a concentrar en los astrocitos protoplasmáticos. Estos astrocitos protoplasmáticos son astrocitos de la materia gris, tienen pronulaciones finas que cubren la mayoría de la sinapsis y tienen prolongaciones alimenticias. Estas prolongaciones alimenticias se van a yuxtaponer estrechamente a la pared vascular. Y lo que van a hacer es prácticamente darle un doble revestimiento a la pared vascular. Entonces, cuando nosotros estamos hablando acerca de eh, barrera hematoencefálica, cuando vemos la barrera hematoencefálica tenemos que considerar el sistema circulatorio cerebral y el líquido cefalorraquídeo. El sistema circulatorio cerebral va a estar constituido principalmente por vasos cerebrales, y ustedes saben, son las arterias y las venas. Nosotros hasta hace unos años teníamos cierta resistencia para de repente considerar a los linfáticos, pero ahora ya sabemos de que existen linfáticos en el sistema nervioso y vamos a ver cómo es que los linfáticos actúan. Entonces, dentro de los vasos cerebrales tenemos que nosotros recalcar lo que son los vasos arteriales. Vamos a tener 4 grandes arterias. Esas son las 2 caratídeas y las 2 vertebrales que van a formar el polígono de Willis. Y cuando nosotros tenemos el polígono de Willis, sabemos que este polígono se corresponde o se continúa con las arterias piales. Estas arterias piales, importante, tanto las arterias cerebrales como las arterias piales se hallan sobre la superficie encefálica. No es que están metidas, sino que están sobre. Pero ¿qué sucede? Ya las arterias piales, a medida que van progresando, se vuelven en arterias y arteriolas penetrantes. Si estamos hablando de arterias y arteriolas penetrantes, quiere decir que van a estar dentro del parénquima. Entonces, la primera pregunta sería, si estas están penetrando hacia el interior encefálico, y esto también es importante, recuerden que dentro de las meninges nosotros vamos a tener la más pegadita al cerebro es la pía madre, luego tenemos la aracnoides y finalmente la dura madre. Estos vasos que están penetrando en el encéfalo van a arrastrar una capa de pía madre. Es importante que recuerden. Entonces nos preguntamos, ¿los vasos penetrantes están unidos al tejido encefálico o están separados? Sería bueno que me contesten para que podamos avanzar. Hay varias preguntitas que vamos a ir viendo.
No tiene que ser correcta o incorrecta su respuesta, solamente que ustedes me digan, ¿están unidos al tejido encefálico o están separados esas arterias penetrantes? ¿Separadas? Ujú. Efectivamente, estos vasos penetrantes están separados. Nosotros vemos que la pía madre en este punto está muy poco adherida a los vasos y va a existir un espacio. Y este espacio va a estar alrededor de los vasos, por eso se llama un espacio perivascular entre la pía madre y el vaso. Y sabemos de que va a ser una extensión del espacio subaracnoideo y tiene un nombre propio, que se llama el espacio de Virchow-Robin. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo de repente es una arteria pineal y luego tenemos un vaso sanguíneo penetrante, podría ser una arteriola, un penetrante, por ejemplo. Y aquí tenemos la aracnoides, pegadita al cerebro tenemos la pía madre. Obviamente la aracnoides nosotros sabemos que tienen trabéculas, que se llaman trabéculas aracnoideas, y entre las trabéculas y los vasos y con la pía madre vemos que hay un espacio. Ese es el espacio perivascular. Y este espacio perivascular, como hemos dicho, constituye un sistema importante porque va a ser un sistema linfático especializado para el encéfalo. Es esta la parte donde se van a transportar no solamente líquidos, proteínas, sino también sustancias sólidas extrañas, como por ejemplo que en una infección encefálica vamos a ver glóbulos blancos, muertos o de repente algunos otros residuos infecciosos. Entonces estamos viendo que estas arteriolas y arterias penetrantes van a estar hasta cierto punto rodeadas por este espacio perivascular. Vamos a tener la pía madre como parte importante en la función y también vamos a darnos cuenta que luego estas arteriolas penetrantes se van a volver en arteriolas cerebrales y eventualmente capilares. Entonces, a ver, nuestra primera pregunta. ¿Se afectan los vasos, por ejemplo, las arteriolas intracerebrales, las arteriolas penetrantes en los pacientes que tienen hipertensión arterial? Sí, no se acuerdan. Sí. Sí, Sí. si ustedes recuerdan, cuando nosotros habíamos visto la parte de hipertensión arterial, nosotros decíamos que la hipertensión o la presión arterial era primordialmente basada en lo que eran las arteriolas. Y por tanto, en los pacientes que tienen hipertensión arterial, nosotros nos vamos a dar cuenta de que estos vasos, sobre todo las arteriolas intracerebrales, las arteriolas penetrantes, se van a ver afectadas porque progresivamente se van a ir engrosando. Y si se engrosan progresivamente, van a permanecer notablemente contraídas todo el tiempo. ¿Y por qué? Al estar contraídas van a impedir que la presión que está cargando el resto del sistema vascular se transmita hacia los capilares, porque obviamente un aumento de la presión en los capilares sería desastroso, causaría que haya una hemorragia. Entonces, ese es un mecanismo protector. El hecho de que aumente su diámetro y esté parcialmente contraída protege, pero sabemos que estos mecanismos suelen fracasar. Porque, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a tener una especie de esfínter, lo estoy poniendo entre comillas, no es verdaderamente un esfínter, vamos a ver que muchas veces por trasudación van a salir algunas sustancias, entre ellas el agua, causando edema cerebral grave, eventualmente en algunos pacientes coma y muerte. Entonces estamos viendo que es un mecanismo de defensa, sí. Que es tan efectivo, no necesariamente. Pero lo que sí es de que nuestro cuerpo se adapta a la hipertensión. Y por tanto, no conviene que si ustedes tienen un paciente con hipertensión arterial, le bajen de manera brusca la presión. ¿Ok? Entonces, finalmente, las arteriolas intracerebrales terminan en los capilares. Y cuando nosotros ya nos referimos a la parte capilar, estamos hablando acerca de la microcirculación cerebral. Entonces, el número de capilares sanguíneos no va a ser exactamente igual en todo lado. Va a ser mayor en las zonas donde las necesidades metabólicas van a ser mayores. Entonces, si comparamos sustancia gris con sustancia blanca, vamos a ver que en la sustancia gris vamos a tener principalmente somos neuronales y en la sustancia blanca vamos a tener principalmente axones. Entonces, ¿qué va a suceder entre estos? Vamos a tener capilares y velocidad de flujo sanguíneo que va a ser 4 veces mayor que en la sustancia blanca.
y tasa metabólica 4 veces mayor que en la sustancia blanca. Entonces vemos que la sustancia gris no solamente tiene mayor número de capilares, sino mayor velocidad de flujo sanguíneo que la sustancia blanca porque sus funciones metabólicas son diferentes. En los capilares también vamos a ver intercambio, como en toda parte de nuestro organismo, de sustancias desde la sangre y hacia los tejidos y de los tejidos hacia la sangre. Primordialmente, como siempre, oxígeno, CO2 y nutrientes, y eventualmente la eliminación de ciertos metabolitos. Y las características de los capilares nos van a permitir preguntarnos esto. ¿Los capilares cerebrales son iguales a los capilares del resto del cuerpo? Por ejemplo, corazón, riñón, manos, pies. No, son más No. permeables. No, menos permeables. Sí. Ok, entonces estamos de acuerdo en que no son iguales. ¿En qué se diferencian? Justamente como dijo su compañera, tienen una permeabilidad diferente. Son menos permeables que los capilares sanguíneos, pero siempre preguntámonos el por qué. ¿Por qué son menos permeables? Porque si recordamos, cualquiera de las caras del capilar sanguíneo va a estar reforzado por los pedocitos neurogliales. Estos astrocitos que nosotros habíamos dicho que sostienen y que ayudan a la neurona, van a también reforzar las zonas de uniones estrechas de los capilares y por tanto, si nosotros teníamos una sola capa en el resto del cuerpo, aquí es casi como si tuviéramos dos capas y es cada vez más difícil que uno se estire de manera excesiva ese vaso sanguíneo y por tanto sea también más difícil el intercambio de sustancias. ¿Ok? Entonces recordemos, este doble revestimiento, estos podocitos neurogliales hacen que estos capilares adquieran características diferentes, sobre todo en relación a su permeabilidad. Listo. Entonces, ya sabemos cómo van los vasos cerebrales, ahora veamos la inervación. Cuando vemos a la inervación, vemos que primordialmente la inervación de los capilares cerebrales es por fibras simpáticas. Estas fibras simpáticas ascienden desde los ganglios simpáticos cervicales superiores del cuello y llegan hacia el encéfalo acompañando a las arterias cerebrales. Entonces, esta inervación se encarga de las grandes arterias y también de las arterias que penetran en el parénquima encefálico. Y por tanto, la pregunta sería, ¿qué sucede si cortamos los nervios simpáticos? Por alguna razón, el paciente tiene algún accidente, se cortan los nervios simpáticos. ¿Sucede algo con los vasos sanguíneos? De alguna manera sí, pero los vasos sanguíneos del cerebro tienen otros mecanismos para que se pueda controlar el flujo. Listo, a ver. Ya. Ok, entonces, en realidad van a suceder pocos cambios, Fiona, ¿verdad? Suceden pocos cambios a nivel del flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Como bien han indicado, nosotros vamos a tener un mecanismo que se llama el mecanismo de la autorregulación. Y eso es lo que tienen ustedes que recordar. ¿El sistema nervioso simpático juega un rol importante? Sí, pero existe un mecanismo todavía más importante que el sistema nervioso simpático que se llama autorregulación y que puede anular los efectos nerviosos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros estemos hablando acerca del control de los vasos sanguíneos, nos vamos a dar cuenta que el control tiene que ser muy preciso, sumamente constante y que tiene que tener mecanismos que sean altamente regulados, entre ellos el mecanismo de autorregulación. ¿Cuál es la respuesta entonces del sistema simpático frente a la elevación brusca de la presión arterial? Y esto tenemos que recordar. Hace un rato hablábamos acerca de un paciente con hipertensión arterial, es decir, una elevación crónica de la presión arterial. Pero ¿qué sucede si es que hay una elevación brusca de la presión arterial? ¿Cuál es la respuesta del sistema simpático? Vasoconstriñe las grandes arterias para que no le pueda llegar la presión alta a los capilares. Ok, entonces,
Lo que vamos a hacer, muy bien, Fiona, va a ser la contracción o contrae las arterias cerebrales de gran tamaño. También puede contraer las de intermedio. Y como bien ha dicho, de manera protectora, impide que esta presión llegue a los vasos sanguíneos pequeños. Entonces, recuerden, lo que hace el sistema nervioso simpático en caso de que la presión sea muy elevada es constricción para que no se transmita esa presión al resto del sistema vascular. Este mecanismo es importante porque previene las hemorragias vasculares en el encéfalo y va a evitar el ictus cerebral. ¿Listo? Ahora, cuando se da una elevación brusca de la presión arterial, nosotros vamos a ver que el paciente, por ejemplo, puede ser un paciente que esté haciendo ejercicio extenuante o en circunstancias en las cuales hay una actividad circulatoria excesiva. Ahora, hablemos acerca de términos de presión. Cuando hablamos acerca de presión, primordialmente arterial, vamos a ver que el sistema arterial maneja una presión de 60 a 150 milímetros de mercurio. Ahora, 60 a 150 estamos hablando acerca de presión sistólica, no estamos hablando acerca de presión diastólica. Y cambios en ese rango casi no producen ningún cambio en el flujo sanguíneo cerebral en personas en las cuales el sistema de autorregulación sea normal. Entonces, cuando hablamos acerca de autorregulación, ¿qué pasa con los pacientes hipertensos? ¿Qué problema tienen los pacientes hipertensos? Se autorregulan igual que un paciente normal, han desarrollado mecanismos de defensa, cuáles son sus mecanismos protectores, ya hemos hablado un poco, ¿no? ¿Alguien? Deberían de estar atrofiados, pero a la vez hay una compensación. Ok. A ver, entonces, en los pacientes hipertensos, nosotros vamos a tener que la hipertensión crónica ya genera cambios, hemos dicho, en los vasos sanguíneos. Y esos cambios se llaman cambios remodelativos o remodelación. ¿Qué tipo de remodelación? Habíamos dicho una hipertrofia. Aumentan de tamaño. Entonces, al aumentar de tamaño, nosotros hemos visto que lo mismo que sucede, por ejemplo, en el riñón o en el corazón, va a haber un reajuste de la autorregulación del flujo sanguíneo y esta es una medida protectora. Cuando se reajusta, sabemos que protege parcialmente al encéfalo de los efectos perjudiciales de la presión arterial. Nosotros decíamos que ese aumento de tamaño, esa ligera contracción, hacía que no pase al resto del sistema vascular, pero lo hace vulnerable a algo. Si es que yo no estoy pasando suficiente flujo o estoy restringiendo un poco el flujo y la presión, si es que por alguna razón la presión baja, es mucho más sencillo que ese tejido haga isquemia, que se muera. Y por tanto, si la presión sanguínea se reduce con demasiada rapidez por debajo del intervalo de regulación, el paciente puede presentar un ictus. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestro paciente que viene con hipertensión arterial, por ejemplo, 210, 200, y nosotros queremos ayudarlo, porque sí, efectivamente, es muy peligroso para el resto de su cuerpo, pero ha manejado él mecanismos compensatorios. Y si le bajamos muy bruscamente la presión, podemos nosotros generar, al contrario, un problema como isquemia. Entonces, miren aquí, tenemos un paciente que tiene una curva normal de regulación, autorregulación. Habíamos dicho que más o menos entre 60 a 150. Pero en el paciente hipertenso que maneja mayores presiones, por ejemplo, aquí vemos que se está autorregulando entre más o menos 180 y 90. ¿Qué pasa si el paciente nosotros le bajamos la presión a 90? O inclusive si le bajamos la presión a 80 o 70, vamos a ver que bruscamente va a bajar el flujo sanguíneo y por tanto el tejido puede hacer isquemia. Entonces eso es importante que ustedes recuerden. Ahora, ¿qué pasa cuando se deteriora la autorregulación?
¿Se puede romper el vaso? Ok. Cuando se altera, vamos a ver que si es que nosotros teníamos, recuerdan ustedes, mecanismos. Uno de los mecanismos era la presión arterial para mantener un flujo sanguíneo constante, pero el otro mecanismo era el mecanismo de autorregulación. Si es que se deteriora la autorregulación, el flujo sanguíneo va a depender mucho más de la presión arterial que solo de la autorregulación. Y por tanto, los cambios, por ejemplo, aquellos que elevan la presión arterial, van a poder estar más relacionados con lesiones cerebrales que, por ejemplo, cuando la autorregulación es normal. Digamos, un paciente con preeclampsia. Si ustedes recuerdan, la preeclampsia es una enfermedad hipertensiva del embarazo. Y en esta enfermedad hipertensiva del embarazo hay una disfunción vascular y hay hipertensión arterial. Entonces, en estos casos, la autorregulación cerebral está deteriorada y por tanto, los aumentos de la presión arterial van a causar alteración del flujo sanguíneo cerebral. Puede haber edema o inclusive puede haber coma en estos pacientes y convulsiones. Entonces, vemos de que si la autorregulación se altera, los cambios en la presión arterial van a dar cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Lo mismo sucede en la edad avanzada, donde hay un deterioro de la función de autorregulación, la aterosclerosis y los trastornos cerebrales. A ver, entonces, ¿cómo es el flujo sanguíneo normal? Cuando hablamos acerca de un flujo sanguíneo normal, estamos hablando de que en el adulto más o menos va a ser 50 a 65 mililitros por cada 100 gramos de tejido encefálico por minuto. Y para todo el cerebro es más o menos 750 a 900 mililitros por minuto. Ahora, ¿qué es importante? Miren, 750 a 900 mililitros por minuto. Estamos hablando de casi 1 litro de nuestros 5 litros se está yendo al cerebro. Por tanto, el encéfalo solo constituye 2% del peso corporal y recibe más o menos 15% del gasto cardíaco en reposo. Es un órgano que requiere mucho de nuestro gasto cardíaco, tiene mucha perfusión y las alteraciones del flujo sanguíneo, las alteraciones del volumen sanguíneo pueden verse reflejadas en alteraciones a nivel de las funciones cerebrales. Entonces, la regulación del flujo sanguíneo debe ser constante. ¿Y constante en qué? Constante en oxígeno, constante en aporte de nutrientes, constante, por ejemplo, en glucosa, constante en el hecho de que se puedan movilizar sustancias como CO2, como otros detritos. Entonces, vemos que su regulación tiene que estar estrechamente relacionada con factores metabólicos. Y los factores metabólicos nosotros ya lo conocíamos. Concentración, y eso lo hemos visto en cardio, lo hemos visto en neumo y lo volvemos a ver acá. Concentración de hidrogeniones, concentración de CO2, concentración de oxígeno. ¿Qué pasaba cuando había acidosis en un tejido? Y, por ejemplo, cuando veíamos nosotros la parte de neumo, ¿cuál es la respuesta del vaso sanguíneo? Cuando nosotros tenemos acidosis, vamos a ver que el aumento de la concentración de hidrogeniones aumenta el flujo sanguíneo y por tanto hay vasodilatación. Cuando hay vasodilatación o en la circunstancia en la cual hay mayor concentración de hidrogeniones, vamos a reducir la actividad neuronal. Son dos cosas que están sucediendo allí, vasodilatación y reducción de la actividad neuronal. ¿Cuáles son las circunstancias en las que hay aumento de concentración de hidrogeniones? Por ejemplo, una elevación, por ejemplo, una acidosis, en la cual hay elevación de ácido láctico, ácido pirúvico, todos los demás ácidos que se forman por el metabolismo celular podrían causar un incremento de la concentración de hidrogeniones. Ahora, con el aumento del flujo sanguíneo, aumento de concentración, aumento del flujo sanguíneo y vasodilatación, vamos a ver que se van a retirar no solamente hidrogeniones, sino también CO2 y otras sustancias formadoras de ácidos. Y por tanto, este proceso de vasodilatación va a ayudar a mantener una concentración constante de dichas células y por tanto alcanzar homeostasis y conservar una actividad neuronal normal y constante. Entonces, aumento de hidrogeniones, vasodilatación. ¿Qué pasa cuando hay un aumento de la concentración de CO2?
Cuando hay un aumento de concentración del CO2, también va a haber un aumento del flujo sanguíneo cerebral y, por tanto, vasodilatación. Entonces, ¿cómo aumenta el flujo sanguíneo cerebral? El flujo sanguíneo cerebral, nosotros sabíamos que cuando hay un incremento de CO2, este CO2 se combinaba con el agua y formaba ácido carbónico. ¿Y qué sucedía luego? Había una disociación. Teníamos nosotros iones hidrogeniones y formaciones de carbonato. Y ya sabemos que la elevación de hidrogeniones causa vasodilatación, lo mismo que hemos visto hace un momento. Ahora, sabemos que la concentración de CO2 va a ser directamente proporcional al aumento de su concentración hasta llegar a más o menos el doble de lo normal. Entonces, esto va a generar que, por ejemplo, miren aquí, nosotros tenemos un flujo sanguíneo, digamos, de unos 10, de unos 20, en 40 más o menos tenemos una concentración, un flujo sanguíneo de 1, cuando tenemos el PCO2. Pero cuando tenemos, por ejemplo, un PCO2 de 80, vamos a tener un flujo sanguíneo más o menos de 2 veces lo normal. Entonces aquí tenemos 1, que es lo normal. Cuando duplicamos, vemos que también se ha duplicado más o menos el flujo sanguíneo normal. Entonces, si es que hay aumento de CO2, hay vasodilatación y hay aumento del flujo sanguíneo. Ahora, con respecto a la concentración de oxígeno, sabemos que la tasa de utilización de oxígeno por parte del tejido cerebral va a ser más o menos 3.5 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. A esto hay que agregarle más o menos 0.2. Y somos bien precisos con esto porque la presión parcial de oxígeno cerebral suele ser entre 35 y 40 milímetros de mercurio, suele ser bastante constante. Entonces, cuando la presión parcial de oxígeno es menos de 30 milímetros de mercurio, nosotros vemos que la disminución de la concentración de oxígeno va a generar casi de forma inmediata una vasodilatación. Y esa vasodilatación mantiene el flujo sanguíneo. Recuerden, la vasodilatación se relaciona con aumento del flujo sanguíneo cerebral. Va a haber una mayor biodisponibilidad de transporte de oxígeno y este es un proceso que se regula de manera local. Eso no va a suceder en todo el cerebro, va a suceder en la zona en donde no tenemos oxígeno. Entonces, en la zona donde no hay oxígeno se está dando una vasodilatación para poder regular el flujo sanguíneo de manera local. Esta es una respuesta protectora. ¿Y por qué nos interesa saber? Porque es igual a la que sucede en cualquier lugar. Vasos coronarios, músculo esquelético, riñón. Nosotros tenemos una respuesta reguladora local. Ahora, ¿qué pasa cuando la PO2 es menos de 20? Hemos dicho que 35 es lo normal, en 30 ya tenemos vasodilatación. ¿Qué pasa cuando baja por menos de 20? Vemos que el paciente puede inclusive presentar coma. Por tanto, la interrupción total del flujo sanguíneo del encéfalo, ya sea por la razón que sea, va a provocar una pérdida de conocimiento en un plazo de 5 a 10 segundos. Y esto generalmente se da porque el aporte de oxígeno va a ser muy bajo, por debajo probablemente de 20 milímetros de mercurio en las células cerebrales, y esto va a hacer una supresión del metabolismo cerebral, casi como si fuera un cortocircuito. Ahora, nosotros vemos que hasta aquí todos estos metabolitos son los relacionados con los aportes generales que habíamos visto en cualquier parte. Pero el encéfalo, hemos dicho que sobre todo los vasos sanguíneos van a estar relacionados con los astrocitos y por tanto los astrocitos van a liberar sustancias. ¿Qué sustancias liberan los astrocitos? Los astrocitos van a liberar, por ejemplo, luego de que se les estimule por neuronas glutaminérgicas, van a liberar iones de ácido, iones potasio, ácido nítrico, ácido araquidónico, adenosina, y todos estos en conjunto, si ustedes recuerdan ácido nítrico, ácido araquidónico, adenosina, causan vasodilatación. Entonces, el astrocito lo que va a permitir es que la neurona y el flujo sanguíneo se acoplen. Hemos dicho, aquí está la neurona excitadora, que está liberando glutamato, estos son neuronas glutaminérgicas, que cuando ese glutamato es liberado, hace que la membrana celular del astrocito se vuelva un poquito más inestable. Y miren,
va a haber liberación de calcio y esta liberación de calcio eventualmente va a generar justamente que se puedan secretar todas estas sustancias que están dentro del astrocito. ¿Y qué va a suceder en las arteriolas cercanas? Si es que cerca, nosotros tenemos una arteriola como aquí, vamos a ver de que el ácido nítrico, la adenosina, el ácido araquidónico van a causar vasodilatación. Entonces miren aquí, tenemos el astrocito con nuestras células, con nuestros pedicelos. Estos pedicelos hemos dicho que son, que tienen casi una forma como de estrella, van a estar rodeando el vaso sanguíneo. Hemos dicho que más o menos le da como una segunda capa. Y aquí tenemos estas zonas en las que están rodeando con uniones en hendidura e uniones estrechas. Entonces, esto va a causar que a nivel de la arteriola se pueda permitir la vasodilatación. Entonces, es importante que se recuerde, creo que es uno de los conceptos que más se está trabajando a nivel actual, del rol de los astrocitos en la regulación o el acoplamiento de la actividad neuronal vascular. Entonces, hasta aquí nosotros ya sabemos lo que es el flujo sanguíneo, ahora vamos a ver cómo se mide. Para medir el flujo sanguíneo hay maneras directas y hay maneras indirectas. Una de las maneras es a través de el hecho de que se utilicen sustancias radioactivas como el xenón radioactivo. Aquí nosotros vamos a ver que la actividad radioactiva va a poder ser evaluada dependiendo del segmento en el cual esta sustancia está atravesando cuando nosotros estamos haciendo la evaluación. Por tanto, si nosotros, por ejemplo, colocamos una persona detectores, en este caso 256 detectores, estos nos van a permitir ubicar la zona de la radiación, o sea, segmentos aislados de la corteza cerebral, más o menos en 256 áreas. Y por tanto, la rapidez del ascenso y el declive de la radioactividad nos va a dar un indicio de cómo es la velocidad del flujo sanguíneo que la atraviesa. Y por tanto, si por ejemplo yo tengo una zona en donde tengo una alteración, digamos que el flujo sanguíneo sube bruscamente, entonces podría ser por ejemplo un área epiléptica. Entonces, ¿el flujo sanguíneo es el mismo en cada segmento? Ya hemos dicho que no es el mismo en cada segmento, va a depender de los cambios neuronales, el metabolismo local que está teniendo esa neurona. Y por tanto, hay segmentos que pueden tener un metabolismo 100 a 150% veces más que otras zonas. Y habíamos dicho, por ejemplo, cuando ustedes leen un libro, ¿qué va a suceder? Si ustedes están leyendo un libro, van a incrementar el flujo sanguíneo en las áreas visuales, que estamos hablando acerca de corteza occipital, y también en las áreas de percepción del lenguaje, por ejemplo, la corteza temporal. Y esas van a ser zonas en las cuales nosotros vamos a tener picos mayores. O, por ejemplo, acá es una zona en la que estamos viendo el área occipital de un gato, en el cual se le ha iluminado los ojos. Entonces, sabemos que la zona occipital está relacionada justamente con la visión. Entonces podemos ver estos picos. Ahora, ¿de qué manera o qué medida indirecta tenemos? Vamos a tener algunos tipos de resonancias, como la resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional, sus siglas son RMF, se basa en la observación de un campo magnético que se va a colocar alrededor de la persona y cómo es que se comportan las sustancias, por ejemplo, hidrogeniones, oxígeno. En este caso, nosotros vamos a ver de que se van a evaluar la oximoglobina y la desoximoglobina. Si recuerdan, la oximoglobina es la hemoglobina rica en oxígeno y la desoxi la pobre en oxígeno. La oximoglobina es una molécula que es diamagnética. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando está en un campo magnético se repele. Mientras que la desoxihemoglobina es una molécula paramagnética, que cuando está en un campo magnético es atraída de forma externa. Entonces, ¿qué sucede? La presencia de desoxihemoglobina en un vaso va a censarse como una diferencia en la señal de protones. Y esta diferencia es una señal que es medible. Y por tanto, en la resonancia magnética nosotros vamos a poder identificarla. Sin embargo, las señales dependientes del nivel del oxígeno, esto por sus siglas en inglés se llama volt, van a depender de la cantidad de desoxihemoglobina, pero ahora ya no solamente la vamos a ver
en ese vaso sanguíneo, sino en un espacio tridimensional que se llama voxel. Y este espacio tridimensional se ubica dentro de, por ejemplo, un tejido encefálico. ¿Qué influye para que nosotros veamos aquí? Va a influir, por ejemplo, la velocidad del flujo sanguíneo, el volumen de la sangre y el consumo de oxígeno. Y nos va a brindar de manera indirecta una información respecto al flujo sanguíneo regional, y esto puede utilizarse para realizar, por ejemplo, mapeos. En estos mapeos nosotros podemos identificar zonas del encéfalo que van a estar, por ejemplo, activadas cuando nosotros tenemos un proceso mental determinado. Y eso es gran parte de lo que sucede cuando nosotros vemos, por ejemplo, algún tipo de investigación que está relacionada con este aspecto. Ahora, un tipo de resonancia magnética modificada se llama el marcador arterial con spin, llamado también ASL, que es un método alternativo de resonancia magnética que se utiliza para la valoración un poco más cuantitativa del flujo sanguíneo regional. En cuanto a la ciencia, sabemos que vamos a extraer de manera voluntaria la señal estática de los protones que están en el resto del tejido encefálico, y solo nos vamos a quedar con la señal procedente de la sangre arterial suministrada. En la realidad, ambos métodos, tanto ASL como Volt, se utilizan de manera conjunta para proporcionar sondeos del flujo sanguíneo encefálico regional y de la función neuronal. Entonces, en grandes medidas, nosotros vemos ambas cosas. ¿Ok? Listo. Creo que para que sea un poco más útil para ustedes, vamos a hacer un break de 10 minutos y ahí seguimos con el siguiente tema.
Doctora, disculpe, está hablando, no se le escucha. ¿Me escuchan ahora? Sí, ya se escucha, doc. Ahora sí no los escucho. Ah, ok. Listo. ¿Me escuchan? Sí, doctora, ya se le escucha. Ok, Sí, doctora. listo, muchas gracias. Entonces decíamos que con respecto al líquido cefalorraquídeo vamos a tener las siglas LCR por sus siglas en español o CSF por sus siglas en inglés, que es Cerebrospinal Fluid. Entonces, dentro de las generalidades, ya sabemos que el volumen de líquido cefalorraquídeo es aproximadamente 150 mililitros. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos las cavidades dentro de la parte de las generalidades con una capacidad más o menos de 1600 a 1700 mililitros. Entonces, si tenemos 1600 a 1700 mililitros y solamente 150 mililitros de, de lo que es el líquido cefalorraquídeo, estamos viendo que el resto de la capacidad de las cavidades va a ser una capacidad que esta va a estar principalmente relacionada con el resto de los tejidos, es decir, encéfalo, médula espinal. Por tanto, vamos a ver que este líquido cefalorraquídeo va a estar presente tanto en los ventrículos cerebrales como en las cisternas que van a rodear por fuera el encéfalo, además del espacio subaracnoideo. Sabíamos que el espacio subaracnoideo está alrededor de todo el encéfalo y de la médula espinal. El color del líquido cefalorraquídeo, creo que ustedes lo conocen bastante bien, es cristal de roca, transparente, y su composición generalmente es cloruro de sodio, tiene algunas proteínas. En los adultos suele ser una composición que no exceda 23 a 38 miligramos por decilitros. Sabemos que las elevaciones se van a relacionar con alteraciones. Por ejemplo, podemos ver elevaciones en los pacientes que son adultos mayores, en los pacientes de sexo masculino, los que tienen diabetes mellitus, aquellos pacientes que han tenido alteraciones como estenosis espinal o hipertensión arterial. También vemos que los prematuros y neonatos pueden llegar a tener una mayor cantidad de proteínas, por ejemplo, de 20 hasta 170 miligramos por decilitro. En cuanto a la glucosa, nosotros ya decíamos que en los adultos suele ser un poco menor respecto a lo que es la relación regular que nosotros teníamos. Por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo va a ser más o menos de 45-80 miligramos por decilitro, y el ratio normal de glucosa del líquido cefalorraquídeo serum es más o menos de 0.5 a 0.8. ¿Qué es importante recordar de esto? La patología. Sabemos que la glucosa va a estar disminuida primordialmente en algunas características en unas enfermedades de manera característica. La disminución de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo se llama hipoglicorraquia. Y esta hipoglicorraquia es cuando al menos tenemos menos de 18 miligramos por decilitro, o algunos autores la definen como menos de 10 miligramos por decilitro. Entonces, cuando hablamos acerca de hipoglicorraquia, vamos a ver que es el predictor más importante para pensar en meningitis bacteriana. Casi siempre el primer diagnóstico diferencial cuando nosotros tenemos glucosa baja va a ser descartar una meningitis bacteriana. ¿Otras infecciones podrían causar esto? Sí. Infecciones por micobacterias, micoplasmas, treponemas, infecciones fungales del sistema nervioso central. Sin embargo, es importante que siempre dentro de sus diagnósticos diferenciales consideren primero una meningitis bacteriana. Ahora, cuando se recupera el paciente de la meningitis, la concentración de la glucosa del líquido cefalorraquídeo tiende a normalizarse más rápido que el conteo celular, que la concentración de proteínas. Y por tanto, si es que ustedes de repente manejaron el diagnóstico diferencial de una meningitis bacteriana y hacen el control, probablemente la glucosa es de las que más rápido va a recuperarse. Causas no infecciosas, vamos a tener, por ejemplo, carcinomatosis, leucemias, linfomas del sistema nervioso central, neurosarcoidosis, hemorragias faragnoideas e intoxicación con salizatos. Aquí les traje un cuadro del 2024 de UpToDate para que lo tengan a la mano y para que puedan evaluar cuáles serían los diagnósticos diferenciales.
Con respecto a cuando encontramos la glucosa normal, generalmente encontramos la glucosa normal en los pacientes que tienen meningitis virales. Sin embargo, se han reportado también algunos casos, pocos, en los que baja la concentración de glucosa en los pacientes que tienen meningoencefalitis viral. Y la glucosa elevada la vamos a encontrar en el setting siempre de una hiperglicemia. No hay generalmente enfermedades que nos generen una elevación de la glucosa como la hiperglicemia. Ahora, característicamente sabemos que el líquido cefalorraquídeo es acelular. Se indica que se puede encontrar hasta 5 glóbulos blancos, hasta 5 eritrocitos. Y más o menos para que ustedes recuerden, si existieran más de 6.000 eritrocitos por microlitro, el líquido cefalorraquídeo ya se vería francamente sanguinolento. Entonces es un parámetro para que ustedes recuerden. Con respecto a la presión, sabemos que la presión osmótica es similar a la del plasma y la presión en cuestión de milímetros de agua o milímetros de mercurio, vamos a ver que cuando una persona adulta se pone en forma horizontal, vemos un desplazamiento de más o menos 15 centímetros de agua, lo que equivale a 10 milímetros de mercurio. Entonces, el rango, para que nosotros consideremos una presión normal, van a ser 6 a 20 centímetros de agua. Acá voy a hacer el hincapié en que de repente en sus libros ustedes van a encontrar 150 o 60 a 200. Recuerden que allí están considerando milímetros, 150 milímetros de agua o 60 a 200 milímetros de agua. Y que los pacientes con obesidad suelen tener mayores presiones de apertura. Es decir, esta presión podría ser mayor. ¿Cómo medimos? Medimos por pasos. Primero la persona se toma de manera horizontal. Puede ser sobre un costado. Aquí la presión del líquido del conducto raquídeo es idéntica a la que hay en la bóveda craneana debido a la posición. Luego se introduce una aguja en la zona lumbar del conducto raquídeo, por debajo del extremo inferior de la médula. Eso también ya lo habíamos revisado. Creo que algunos de ustedes tenían dudas. Les indiqué que podrían consultar en UpToDate y si no también se les va a subir el material. Pero normalmente nosotros consideramos desde L1, L2 hasta L4, L5. L4, L5 es lo más común en un adulto de unos 70 a 70 kilogramos. Pero sabemos que se podría hacer de una manera más alta en personas que sean mujeres, sobre todo que tengan una estatura más pequeña o en personas con obesidad. Y aquí tenemos lo que nosotros habíamos indicado. Para afuera tienen ustedes la piel, luego tienen el tejido celular subcutáneo, luego tienen el ligamento supraespinoso. Entre cada uno de estas apófisis tienen el ligamento intraespinoso, interespinoso. Luego tenemos aquí el espacio por fuera, epidural. Luego tenemos la dura, que está aquí en rosado. Tenemos el espacio subaracnoideo con la caudequina, donde está entrando la aguja. Y luego tenemos hacia el otro lado los ligamentos posteriores, longitudinales. Entonces, una vez que se entra al espacio subaracnoideo, nosotros vamos a ver que se va a conectar un tubo de vidrio a esta aguja y vamos a dejar que el líquido del conducto vertebral suba por todo el tubo. Por ejemplo, si es que subiera 136 milímetros, o sea, 13.6 centímetros, diríamos que su valor es 136 milímetros de agua o su presión es de 13.6 centímetros de agua. Y por tanto, si dividimos el factor de la densidad del mercurio, que es 13.6, diríamos que también es 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces estamos viendo que esto es bastante sencillo. A ver. Además de estas generalidades, tenemos que hablar acerca de la formación. Para hablar acerca de la formación del líquido cefalorraquídeo, se va a evaluar primero la velocidad de formación. La velocidad de formación del líquido cefalorraquídeo es de 150 mililitros por día. Ya les he dicho que el volumen regular es de 150. Pero si nosotros tenemos 500 mililitros por día de producción, estamos viendo que hay más o menos 3 a 4 veces más de lo que nosotros tenemos en el sistema que se produce. Y esto se produce de una manera muy constante y los cambios rara vez constituyen un factor que influye en el control de la presión.
Entonces es muy raro que se cambie esta cantidad de producción. Más o menos 2/3 de estos 500 mililitros o más se van a formar en los 4 ventrículos. ¿Eso qué quiere decir? Que los ventrículos laterales van a ser los que van a producir más del 80% de estos 2/3. Entonces, producción de lo que es líquido cefalorraquídeo, piensen primordialmente en los ventrículos laterales y en menor cantidad el resto de los ventrículos. Los ventrículos están tapizados por los plexos coroideos y los plexos coroideos van a ser los que se van a encargar de la secreción de líquido cefalorraquídeo. Sabemos que los plexos coroideos son crecimientos de vasos sanguíneos. Estos crecimientos de vasos sanguíneos tienen una forma como de coliflor y van a estar recubiertos por una delgada capa de células epiteliales. Y estas se van a proyectar hacia distintas zonas, por ejemplo, hacia el asta temporal en los ventrículos laterales, hacia la porción posterior en el tercer ventrículo y hacia el techo del cuarto ventrículo. Y esto es importante porque nos va a permitir una especie como de ultrafiltrado. Si ustedes están viendo aquí, nosotros tenemos la tenia del fornix, tenemos la tenia coroidea, tenemos tela coroidea, vasos sanguíneos, y aquí vamos a tener el resto de vasos sanguíneos que de alguna manera van a ser como un ultrafiltrado que van a producir este líquido claro tipo cristal de roca. Entonces, la producción o la secreción de líquido cefalorraquídeo desde los plexos coroideos va a depender de un transporte activo de iones sodio. Y allí es donde empieza la producción. Esos iones sodio van a pasar a través de las células epiteliales que tapizan la parte externa de estos plexos coroideos. Y estos iones sodio sabemos que van a tener una concentración más o menos igual a la del plasma. Ahora, por transporte activo, los iones sodio van a arrastrar iones cloruro. Recuerden, sodio y cloro solían ir juntos. Y esto va a generar como resultado un aumento de la concentración de cloruro de sodio en el líquido cefalorraquídeo. Más o menos para que veamos si el sodio es más o menos, la concentración de sodio es más o menos igual que el plasma, la concentración de cloro es más o menos 15% mayor que en el plasma. Entonces estamos viendo que cloro es 15% mayor en el plasma, que en el plasma. Ahora, si estamos aumentando la concentración de cloruro de sodio, nos vamos a dar cuenta de que la capacidad osmótica de este líquido ha cambiado. Entonces, la actividad osmótica, la osmolaridad de ese líquido va a aumentar. Y por tanto, para que se pueda equiparar con la osmolaridad de la sangre, tiene que haber un movimiento de agua. Entonces, este transporte activo de iones sodio, que se acompañó o que arrastró los cloruros, luego ha generado una ósmosis de agua a través de la membrana. Y esta ósmosis de agua a través de la membrana va a aportar justamente el líquido a esta secreción. Entonces ya tenemos el 80% de nuestro líquido cefalorraquídeo, que es agua y cloruro de sodio. Y eso obviamente va a hacer que la presión osmótica, tanto dentro de esta área, que por ejemplo podrían ser los ventrículos laterales y los vasos sanguíneos, tengan una osmolaridad similar. Entonces, ya hemos visto la concentración y estos procesos, que es el proceso más importante, es el transporte activo de iones sodio, se van a acompañar procesos menos importantes, ¿como cuáles? Como el transporte de pequeñas cantidades de glucosa. Habíamos dicho más o menos 30% menos que en el plasma, y se van a extraer hacia los capilares, o sea, si es que por allí se filtraron o por allí hubo algo de potasio o bicarbonato, se van a extraer desde las zonas hacia los capilares. Y este hace que los iones potasio sean 40% menos que en el plasma y casi no tengamos bicarbonato. Entonces, sabemos que en este proceso de ultrafiltrado también, porque estamos viendo que evidentemente es un proceso activo en el cual hay secreción de iones sodio, se podrían filtrar proteínas. Y estas proteínas tendrían que movilizarse. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si es que se evitan proteínas desde los capilares del encéfalo hacia los espacios intersticiales, las proteínas eran evidentemente osmóticas, es decir, que iban a jalar líquido. Y a nosotros no nos conviene que jale líquido porque esto podría producir edema. Entonces, el líquido
que ha pasado junto con esas proteínas va a fluir a través de esos espacios perivasculares que nosotros habíamos mencionado hace un momento y van a ir hasta los espacios subaracnoideos para allí poder circular con el líquido cefalorraquídeo y luego ser secretados o de repente absorbidos en la zona de los espacios subaracnoideos. Entonces, estamos viendo que el resto, 2/3, se han producido en los ventrículos. El resto, que es más o menos 1/3, se va a producir en la superficie ependimaria, en donde nosotros vamos a ver que vamos a tener justamente esta capacidad por encima de los 4 ventrículos en la zona del aracnoides y también en el encéfalo, en los espacios perivasculares que quedan alrededor de los vasos sanguíneos que atraviesan el encéfalo. Ahora, nos interesa mucho la formación, pero también nos interesa mucho la circulación de este líquido cefalorraquídeo. Entonces, respecto a la circulación, vamos a ver que si se inician en los ventrículos laterales, están viendo ustedes aquí un corte lateral, en donde estamos viendo sagital, si ustedes quieren llamarle así. Los ventrículos laterales se están formando, están pasando hacia el tercer ventrículo. Aquí tenemos el acueducto de Silva, aquí tenemos el cuarto ventrículo, cerebelo, parte del tronco. Luego estamos viendo cómo pasa a través del agujero de Magendie al espacio subaracnoideo. Aquí tenemos las vellosidades aracnoideas. También estamos viendo cómo por aquí está yendo hacia abajo, hacia la zona de la médula espinal, y luego está regresando para poder ser absorbido en las zonas de las vellosidades aracnoideas. Entonces, ¿dónde se han formado el líquido cefalorraquídeo? Hemos dicho en los plexos coroideos, primordialmente los ventrículos laterales. Luego han pasado al tercer ventrículo, donde se ha agregado una pequeña secreción de líquido cefalorraquídeo y ha descendido a lo largo del acueducto de Silva. De allí pasa al cuarto ventrículo, también se agrega una pequeña secreción de líquido cefalorraquídeo y pasa por los 2 agujeros de Luschka y el agujero central de Magendie hacia la cisterna magna. Y de allí sabemos que, ya lo hemos visto hace un momento, está localizada detrás del bulbo raquídeo y debajo del cerebelo. De allí, después de que recubre toda la zona, se localiza en el espacio subaracnoideo. Y esta es la zona donde termina, digamos que todo su recorrido inicial, y empieza la zona de absorción del líquido cefalorraquídeo. Estamos viendo que rodea todo el encéfalo y la médula espinal, y esta zona de absorción, y la pongo entre comillas, porque sabemos que son procesos que se están dando de acuerdo a diferencias de presiones y todo lo demás, vamos a ver de que el líquido cefalorraquídeo va a ascender a la cisterna magna a través de los espacios aracnoideos y va a penetrar en las vellosidades aracnoideas, que nosotros ya lo habíamos visto hace un momento, que sobresalen hacia el gran seno venoso sagital y hacia los otros senos cerebrales, y las va a atravesar. Y finalmente va a vertir el exceso de líquido cefalorraquídeo hacia la sangre venosa a través de los poros de las vellosidades. Entonces, empezó en los plexos coroideos y termina en la sangre venosa. ¿De qué zona? De los senos cerebrales, del seno venoso sagital. Entonces, ¿qué son las vellosidades aracnoideas? Las vellosidades aracnoideas son proyecciones digitiformes con forma de dedos, que son microscópicas, del aracnoides hacia adentro y atraviesan las paredes y van dirigidas hacia los senos venosos. Esto, como les digo, es microscópico, pero eventualmente, y sobre todo si es que ustedes recuerdan sus clases de neuroanatomía, ven que muchas veces estas células, o vamos a decir estas vellosidades, se juntan y forman unos conglomerados. Y esos conglomerados pueden formar estructuras que ya son macroscópicas y que se llaman granulaciones aracnoideas. Esas granulaciones aracnoideas van a sobresalir hacia los senos. Ahora, las células endoteliales que cubren las vellosidades van a presentar unos pasadizos vesiculares. Y estos pasadizos vesiculares son importantes porque funcionan como válvulas. ¿Válvulas por qué? Porque vamos a tener zonas de diferencia de presión. Van a permitir que el líquido cefalorraquídeo salga. ¿Desde dónde? Desde el espacio subaracnoideo hacia los capilares sanguíneos. Y este flujo es relativamente libre. Es decir, el líquido cefalorraquídeo está pasando hacia los senos venosos, pero también van a pasar células, moléculas proteicas disueltas, partículas de mayor tamaño, de repente glóbulos rojos, glóbulos blancos que se han pasado, y va a impedir el retroceso de la sangre en un sentido opuesto. Y entonces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué sí pueden pasar desde el líquido cefalorraquídeo hacia la parte venosa y no regresar? Y esto es debido a que la presión de las vellosidades subaracnoideas supera en 1.5 milímetros de mercurio la presión de la sangre. Recuerden que tenemos capilares, tenemos áreas
de baja presión en los senos venosos. Y esto es suficiente para que no retorne, para que no se regrese los componentes y no haya flujo en el otro sentido. Entonces, si por ejemplo por alguna razón la presión del líquido cefalorraquídeo aumenta más y vemos mucho ejercicio intenso, situaciones en las que elevan el metabolismo, las válvulas se van a abrir con mayor amplitud y van a permitir un mayor movimiento. Y en condiciones normales casi nunca asciende por más de unos pocos milímetros de mercurio por encima de la presión. Entonces, en condiciones normales casi siempre esto es bastante constante. Listo. Entonces, finalmente, ¿cuál es la función del líquido cefalorraquídeo? La función del líquido cefalorraquídeo va a ser amortiguar al encéfalo sobre su bóveda sólida. Entonces, si estamos nosotros dándonos cuenta de que tenemos líquido, este líquido nos va a permitir de que nosotros tengamos una especie de protección, como una especie de colchón, pero es un colchón hecho por agua. Ahora, la densidad específica del cerebro y el encéfalo es muy diferente, pues aunque no lo crean, no es muy diferente. Cuando nosotros hablamos acerca de la densidad, solamente difiere en 4%. Y esto significa que el encéfalo prácticamente está casi flotando en el seno del líquido. ¿Qué sucede cuando hay un golpe en la cabeza? Y esto es la fisiopatología de los traumatismos. Cuando hay un golpe en la cabeza, nosotros vamos a ver que si es que no es demasiado fuerte, se va a desplazar el encéfalo a la vez que el cráneo, y por tanto se va a evitar que cualquier porción del encéfalo sufra torsión transitoria por su acción gracias al líquido cefalorraquídeo. Pero si es un golpe intenso, vamos a tener distintos escenarios. Podemos tener lo que se llama lesión por contragolpe, en la cual puede no dañarse el lado del encéfalo afectado, es decir, que este lado resulta tan incomprensible que al moverse el cráneo se va a empujar directamente con el encéfalo, sino que se daña el lado opuesto, es decir, que cuando se desplaza el cráneo, transitoriamente se va a generar una especie de hueco. Vamos a decir que debido a la inercia del cerebro, vamos a tener un espacio vacío. Y al tener un espacio vacío del lado opuesto al golpe, cuando regresa, cuando el cráneo pierde su desaceleración a causa del golpe, el vacío se va a colapsar bruscamente y el encéfalo va a chocar contra la cara interna del lado contralateral del cráneo. Y esto va a generar una lesión por contragolpe. Ahora, una lesión por golpe se va a dar cuando el daño sucede en el mismo lado donde se actúa el impacto. ¿Cuáles son los mecanismos? Por ejemplo, una contusión. Una contusión puede tener, los lugares donde más se producen las contusiones son generalmente las zonas donde tenemos huesitos, por ejemplo, los polos y las caras inferiores de los lóbulos frontales y temporales, la base del cráneo, que entra en contacto con las protuberancias óseas. Y esto se da principalmente en los pacientes que son, por ejemplo, boxeadores. Ahora, otro mecanismo es la aceleración y la deceleración rápida en solitario. Y en esto nosotros vemos que puede ser que se dé en ausencia de impacto físico. Un paciente que sufre un accidente de tránsito, hay aceleración y desaceleración rápida. El cerebro impacta contra las paredes del cráneo para provocar una lesión del golpe, pero genera un vacío en el otro lado y genera una lesión al rebotar, que es una contusión por contragolpe. Y por tanto, por ejemplo, en accidentes de tránsito tenemos que nosotros evaluar esto en las tomografías. También, por ejemplo, el clásico síndrome de bebé sacudido, cuando mueven al bebé y hay justamente un síndrome de aceleración y desaceleración, vamos a tener el impacto del golpe, pero la zona del vacío y el rebote con contusión por contragolpe. Listo. Antes de irnos al siguiente break, vamos a hacer el wrap-up de lo que acabamos de mencionar con lo que son las barreras. Entonces, estamos viendo claramente que tenemos nosotros no solamente la parte vascular, que es bastante peculiar en el encéfalo, sino también tenemos la parte de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en otras partes del organismo estamos viendo que la difusión de sustancias desde la parte capilar hacia el resto de los tejidos es bastante fácil. Los capilares son bastante estándar en el resto del cuerpo y nos permiten justamente este movimiento prácticamente sin problemas. Inclusive algunas moléculas grandes podrían salir con facilidad
hacia los líquidos, hacia el líquido intersticial. Sin embargo, en el caso del cerebro estamos viendo que sus características, ya sea que la zona vascular está rodeada también por parte de los podocitos de la astroclía, o el mismo hecho de que tengamos todo un sistema de aislamiento con el líquido cefalorraquídeo, nos ponen barreras. Y a estas barreras se le llama barrera encefálica, diré barrera del líquido cefalorraquídeo y la barrera hemática. Ambas barreras juntas se llaman barrera hematoencefálica y hemos visto que a grandes rasgos lo que hacen es reducir la permeabilidad. Pero también nos permiten, al reducir la permeabilidad, tener mayor selectividad. ¿Selectividad para qué? Por ejemplo, son muy permeables, hemos dicho, al agua, al oxígeno, al CO2, pero también algunas sustancias liposolubles, como el alcohol o algunos anestésicos. Son parcialmente permeables a electrolitos, como el sodio, cloruro y potasio, y son casi impermeables, no totalmente impermeables, a proteínas plasmáticas, a la mayoría de moléculas orgánicas grandes no liposolubles. ¿Y esto qué genera? Que sea muy difícil, por ejemplo, que se logren concentraciones eficaces de fármacos. En un paciente que tiene meningitis es poco probable que se alcance de repente un valor alto, salvo que el fármaco tenga una característica liposoluble. Ahora, la barrera hematoencefálica, ya sea la barrera hemática o la barrera de líquido cefalorraquídeo, son sistemas dinámicos. Es decir, que van a producir no solamente o se van a adecuar a lo que está sucediendo, vasoconstricción, vasodilatación, sino que también producen las citocinas, como factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas, y todo eso se integra para poder responder a las demandas. ¿Qué demandas? Si el cuerpo está acidótico, si es que tenemos un estado de infección, si es que estamos bajo hipertensión, todo esto nos va a generar que se modifiquen nuestros sistemas dinámicos. Por ejemplo, veamos aquí en este dibujo, tenemos la barrera, en inglés le llaman BBB, Blood-Brain Barrier. Entonces aquí nosotros podemos ver que tenemos el fluido intersticial, vamos a tener acá las neuroglías, y en el otro lado tenemos las neuronas. Y vemos como claramente las neuroglías están rodeando a los capilares, en este caso cerebrales. Tenemos aquí a los pericitos, que hasta cierto punto están tapando las zonas de las uniones estrechas y por tanto están reforzando esta área, y vemos que el endotelio genera una zona más de protección. Con respecto a la zona de la barrera sangre, líquido cefalorraquídeo, tenemos aquí a los capilares del plexo coroideo, por ejemplo. Tenemos acá las fenestraciones, pero tenemos también una capa, que es la capa ependimal, o las células ependimarias, que nos van a permitir justamente ese transporte activo de cloruro, de sodio, el hecho de que se pueda secretar un poco de glucosa, que se pueda manejar de repente algunas circunstancias con la proteína, y ambas están protegiendo, miren, ambas barreras están protegiendo quizá lo más importante para nuestro parénquima, que es las neuronas. Entonces, en general, estamos viendo que las células endoteliales, los astrocistos, la misma pía madre, como cuando es arrastrada, van a generar esta barrera hematoencefálica, y los astrocitos no solamente están funcionando como una barrera física, sino que también actúan como células presentadoras de antígenos. Y por tanto también tienen un rol activo en la identificación de sustancias extrañas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un segundo break para poder continuar con algunos aspectos de fisiopatología.
Ok, vamos a continuar. A ver. Entonces, la idea de que hayamos repasado esta parte que es un poco más vascular es para que nosotros podamos entender la fisiopatología. Para entender la fisiopatología necesitamos recordar que vamos a tener alteraciones hemodinámicas cerebrales. Dentro de las alteraciones hemodinámicas que más nos interesan está la enfermedad cerebrovascular y la hidrocefalia, que son de las dos cosas que vamos a discutir hoy día. La enfermedad cerebrovascular es probablemente el tema más high yield que van a tener. Creo que se los había comentado ya antes también. Entonces, primero veamos a qué le decimos enfermedad cerebrovascular. También le vamos a llamar, o van a encontrar ustedes como ictus cerebral, stroke o accidente cerebrovascular, que nosotros clásicamente le llamamos como ACV. Entonces, la definición es que son enfermedades, porque es un grupo de enfermedades que van a afectar los vasos cerebrales. Si estamos hablando de la parte que cuando hemos visto vasos cerebrales de barrera hematocefálica, estamos hablando primordialmente de esa red. Y van a causar dos tipos de alteraciones: daño por isquemia y daño por hemorragia. Entonces, dentro de las generalidades tenemos que recordar que van a incluir trastornos que van a afectar los vasos sanguíneos del cerebro, y los mecanismos que hemos dicho que son relevantes son la isquemia y la hemorragia. Más o menos para que tengamos una idea, casi todos los ancianos tienen bloqueada algún tipo de arteria pequeña en el encéfalo. Y esto es sumamente relevante, sobre todo en los últimos años, porque se cree que hasta un 25% de las personas mayores de 80 años han presentado lo que se llama ictus silencioso. Ictus o ACV, hemos dicho. Estos ictus no presentan síntomas fácilmente evidentes y pueden ser detectables por resonancia magnética o tomografía computarizada. Y muchos de ellos han generado un deterioro cognitivo sutil. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas que tienen ictus, que han tenido alteraciones, que han tenido TIAs, que ni siquiera tienen idea de que han tenido un problema neurológico. Entonces, en los últimos años se está poniendo especial atención, porque lo que nosotros queremos con estos pacientes es que ellos, primero, identificar hasta qué punto este daño cognitivo es sutil, porque hay algunos investigadores que refieren de que no, quizá este daño es el que está relacionado con las demencias, entre ellas las demencias vasculares, demencias seniles, pero también con otras enfermedades de deterioro que son mucho más graves. Y lo siguiente que tienen que recordar es que hasta un 10% acaba sufriendo a la larga un bloqueo suficiente como para ocasionar un trastorno grave de funcionamiento cerebral. Es decir, hasta un 10% de estos pacientes adultos mayores van a tener ictus. Ahora, cuando hablamos acerca del mecanismo de isquemia, cuando tengamos un ACV que produce isquemia, le vamos a llamar accidente cerebrovascular isquémico, o, con su terminología simple, ACV isquémico. El ACV isquémico ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del cerebro. Entonces, isquemia, recuerden que es ausencia de flujo sanguíneo. Y si es que no hay flujo sanguíneo, ¿qué va a suceder? No llega oxígeno, hay aumento de CO2, hay aumento de hidrogeniones y vamos a tener eventualmente una alteración. Y esta alteración puede llevar a muerte del tejido cerebral. Estamos diciendo que si es que esta es una circunstancia muy crítica, en 5 a 10 minutos el paciente podría perder el conocimiento. Y representa 80% de los accidentes cerebrovasculares. Entonces, cuando ustedes les digan accidente cerebrovascular, lo primero que tienen que pensar es en un ACV isquémico. Estamos diciendo 80% de los ACVs o SVs, porque algunos le llaman eventos cerebrovasculares, van a ser relacionados con isquemia. ¿Cuáles son los subtipos? Vamos a tener el subtipo llamado trombosis de las grandes arterias. Cuando vemos trombosis de las grandes arterias, el principal mecanismo fisiopatológico va a ser la aterosclerosis. Y aquí vamos a ver que la formación de placas en las arterias principales van a reducir el flujo sanguíneo o van a generar embolias. ¿Embolias por qué? Por coagulación. Y esta embolia va a viajar hacia arterias más distales. El segundo mecanismo va a ser oclusión de pequeñas arterias. El mecanismo de oclusión de pequeñas arterias tiene un nombre en especial, se llama infarto lacunar, y es frecuente en los pacientes que tienen hipertensión crónica.
Entonces a ustedes les van a decir paciente con hipertensión crónica. Les van a decir que afecta pequeños vasos en regiones profundas del cerebro y primordialmente las zonas del tálamo y de los ganglios basales. El tercero se llama embolia. ACV, recuerden, nombre, apellido e inclusive segundo apellido. ACV isquémico, tipo embolia. Hay un material embólico, generalmente, ¿qué material? Un coágulo, que viaja ¿desde dónde? Desde el corazón, desde otros vasos del cerebro, y bloquean el flujo sanguíneo en arterias intracraneales. Recuerden, teníamos nosotros nuestras arterias, iniciábamos con las carotidas, las vertebrales, polígono de Winnis, y hemos seguido hasta arterias intracraneales. Y el último tipo se llama hipoperfusión sistémica. Este va a estar causado por una reducción global del flujo sanguíneo. Por ejemplo, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, un paciente que sufrió un shock, un paciente que tenía hemorragia, y esto va a afectar de forma difusa el cerebro, generalmente en zonas en las que hay, se llaman zonas de fronteras entre territorios arteriales. Entonces estamos viendo que los tipos de accidentes cerebrovasculares no van a ser los mismos, van a tener manifestaciones clínicas diferentes. Ahora, el siguiente tipo, hemos dicho, o el siguiente mecanismo principal es la hemorragia. Representa más o menos, se le va a llamar ACV hemorrágico y representa el 20% de los accidentes cerebrovasculares. Y ese ACV se va a relacionar con una ruptura de un vaso sanguíneo cerebral. Y si es que hay ruptura de un vaso sanguíneo cerebral, no es que no va a llegar el flujo, sino que se va a generar un sangrado intracraneal. Los dos principales tipos van a ser la hemorragia intracerebral, dentro del cerebro, dentro del parénquima cerebral, y generalmente estos casos se van a relacionar con hipertensión arterial, o también con otra patología que se llama angiopatía amiloide. O puede ser de que el sangrado se dé en la zona subaracnoidea, que se llama hemorragia subaracnoidea, que ocurre cuando el sangrado se produce en el espacio subaracnoideo, generalmente por una ruptura de aneurisma. El paciente que tiene hemorragia subaracnoidea es un paciente clásico en los casos clínicos. Es un paciente que les dice que viene con un dolor de cabeza intenso y usa estas palabras: es el peor dolor de cabeza de mi vida. Cuando ustedes vean eso, cuando les digan el peor dolor de cabeza de mi vida, sumado a circunstancias que le puedan hacer pensar de ruptura de aneurisma, es su obligación pensar en que el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea. Entonces, ya tienen dos casos en los cuales hay hipertensión arterial: hemorragia intracerebral, infarto lacunar. Tienen uno clásico, que es el paciente que viene con un dolor intenso a nivel cerebral. Entonces, revisemos la fisiopatología. Cuando vemos la fisiopatología en el accidente cerebrovascular isquémico, tenemos que repasar brevemente enfermedad aterosclerótica. Sabemos que es sumamente importante que ustedes recuerden que puede suceder en una o en varias arterias que irrigan el encéfalo. Nosotros recordábamos que el mecanismo principal es la formación de placa aterosclerótica. Y cuando la placa aterosclerótica estaba dañada o sufría alguna alteración, podía desencadenar el mecanismo de coagulación sanguínea y, por tanto, formación de coágulo. Y este coágulo bloqueaba el flujo de una arteria con pérdida súbita de funciones cerebrales en un área circunscrita. Por tanto, ¿cuál es el tipo más frecuente de bloqueo? Pues el tipo más frecuente de bloqueo, sin dudar, para ustedes va a ser la arteria cerebral media. Cuando nosotros tengamos una alteración de la arteria cerebral media, que esta va a irrigar primordialmente la porción intermedia del hemisferio cerebral, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, si es que es un bloqueo de la arteria cerebral media izquierda, va a haber una pérdida en la función del área de comprensión del lenguaje, como el de Wernicke. Esto es porque se está alterando la zona cerebral izquierda, incapacidad para pronunciar palabras, es decir, alteración en el área motora de Broca, que es la zona donde se producen las palabras, hemisferio cerebral izquierdo, y la parte motora, que va a ser parálisis espástica derecha, o sea, del otro lado, va a ser porque se altera el control motor que está situado en el hemisferio izquierdo. Todas estas cosas, sin casos clínicos, casi no tienen sentido. En los casos clínicos es tan obvio que es absolutamente sencillo de reconocer dónde sucede, cuándo sucede. Pero para eso tienen que dominar, primero, su fisiología, anatomía
y luego qué es lo que está sucediendo con el paciente. A ver, otro tipo de bloqueo que podría suceder, por ejemplo, es el bloqueo de la arteria cerebral posterior. Si es que tenemos el bloqueo de la arteria cerebral posterior, vamos a tener un infarto en el polo occipital. Y por tanto, lo que va a pasar con el paciente es una pérdida de visión. ¿Cómo es esta pérdida de visión? Se va a dar en la mitad de retina del mismo lado de la lesión de listos. Nuevamente, esto sin casos clínicos prácticamente no tiene sentido. Otra pregunta que nos surge es si además de enfermedad aterosclerótica el paciente sufre hipertensión arterial, que es lo que nosotros hemos visto en algunos de los tipos. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues el paciente es probable que también tenga hemorragia. Y si es que hay hemorragia, esta hemorragia va a comprimir el tejido cerebral local, alterando el funcionamiento. Ahora, más del 25% de las personas que sufren ictus van a tener presión elevada. Y esta presión elevada hace que se rompa alguno de los vasos sanguíneos. Ahora, el daño isquémico va a ocurrir en dos áreas principales. Y esas van a ser el área de infarto, es decir, la zona donde se está alterando directamente. Por ejemplo, estamos hablando acerca de la arteria cerebral media. Nos vamos a ver que la zona afectada va a ser la zona de isquemia. Y allí va a haber lo que nosotros hemos visto en cualquier infarto, una zona de necrosis, una zona que va a estar alrededor de ella, que se llamaba penumbra isquémica, que es el tejido circundante que todavía se mantiene porque hay un poco de perfusión. Y si es que el flujo se restauraba, nosotros decíamos que esta zona se podía salvar, pero que si es que no se restauraba, progresaba a necrosis. Entonces, recuerden ustedes lo que hemos visto en infarto agudo de miocardio, sucede lo mismo en el tejido cerebral. Y área de infarto y la zona de penumbra isquémica. Ahora, los mecanismos celulares que incluyen el daño van a ser la depresión del ATP. Si es que nosotros no tenemos suficiente flujo, no vamos a tener suficiente oxígeno y vamos a necesitar utilizar nuestras reservas de glucosa para poder tener ATP, que eventualmente se va a depletar y no vamos a poder mantener el gradiente iónico, sodio, potasio, calcio. Además, vamos a tratar de utilizar vías alternativas y esto va a generar acidosis tisular. Obviamente vías alternativas a la glicólisis, o sea, vamos a tener glicólisis anaeróbica. Y sabemos que va a haber excitotoxicidad por la liberación excesiva de glutamato, que va a activar receptores de MDA y que va a aumentar la reentrada de calcio, desencadenando procesos apoptóticos y necrosis. Entonces, esos son los mecanismos por los cuales se está viendo este daño. Ahora, ¿qué pasa en el ACV hemorrágico? El ACV hemorrágico, estamos viendo que el sangrado va a causar un aumento de la presión intracraneal, ya sea que sea un sangrado dentro del parénquima, o sea, un sangrado en el espacio supraranoideo. Y va a desplazar las estructuras cerebrales, llevando a la compresión del tejido cerebral. ¿Y qué sucede? El volumen de sangre derramado va a desencadenar edema, efectos de masa, el paciente va a sentirse nauseoso, inclusive va a vomitar. Y vomita de una manera bien específica, vomita con vómitos explosivos se llama. Además, va a provocar isquemia secundaria porque el flujo sanguíneo se va a ver limitado. Recuerden que el edema comprime los vasos sanguíneos y el flujo no es adecuado. Además que la hemorragia per se puede activar cascadas inflamatorias y de apoptosis. No nos sirve de nada que ustedes dominen todo esto si es que no saben reconocer un ACV. Así que para eso van a ver este video. Es un video de la Universidad de San Francisco, me parece. El ataque cerebral es un... ¿Escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Ok. Gracias. También se conoce como stroke. En caso de stroke, actuar a tiempo es clave para evitar el daño irreversible. Un domingo de mañana, Pedro y José, un juego de béisbol iban a jugar cuando Pedro vio que su amigo estaba mal. Él decía cosas extrañas al hablar y Pedro se puso a pensar, ¿será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él hace algo extraño al hablar, un brazo puede mantener en alto, la cara tiene medio caída, ya de actuar enseguida, llama 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente.
sábado de noche a la hora de descansar, Dina se sentó a cambiar el canal cuando notó que su brazo estaba mal. Tony fue valiente, intervino enseguida, dijo hay que hacer algo, esto no es normal, quizás sea un ataque cerebral, es hora de preguntar. Él habla, si algo extraño al hablar, no puede mantener en alto, la tiene medio caída, es hora de actuar enseguida, llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sarita y su abuelita María caminaban rumbo a la panadería, cuando en la boca de María una mueca apareció. De un lado de la cara se le cayó. Abuelita, dijo Sara, algo está mal. ¿Será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla, si algo extraño al hablar, no puede mantener en alto, la tiene medio caída, es hora de actuar enseguida. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Esto puede pasar a cualquiera, jóvenes, mayores, hombres y mujeres. Pasan los minutos siempre ahora, es importante que actúen sin ustedes. Llama a la ambulancia urgente para evitar daños y efectos permanentes, como parálisis o discapacidad, problemas al hablar y debilidad. Cuando veas que un amigo está mal y sospechas un ataque cerebral, entonces es hora de preguntar. Él habla, si algo extraño al hablar, un brazo puede mantener en alto, la cara tiene medio caída, es hora de actuar enseguida. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Llámalo 911, es hora de actuar. Llámalo 911, llama 911 sin dudar. Vamos, Massachusetts. Ok, entonces yo creo que con esto ha quedado mucho más claro. Están viendo de que clásicamente nos está hablando acerca de un proceso isquémico probablemente. Están viendo que lo más sencillo de reconocer son alteraciones del habla, alteraciones motoras y alteraciones eventualmente con el área facial. En Arequipa no se llama al 911, en Arequipa se llama al 106. Y si es que están todavía ahora, anoten 106. Y es su obligación. Lo mismo que decíamos en infarto agudo de miocardio, reconocer adecuadamente, es su obligación reconocer al paciente que tiene ACV. Este es un tema que lo vamos a tocar varias veces porque tienen que dominarlo. El siguiente tema que vamos a revisar es hidrocefalia. Cuando hablamos acerca de hidrocefalia, por definición, la hidrocefalia es una condición en la cual vamos a tener mayor líquido cefalorraquídeo del que nosotros teníamos. Recuerden que el volumen era 150 ml. ¿Y dónde va a estar este exceso? Puede ser en los ventrículos cerebrales, en los espacios aracnoideos, donde esté, pero el resultado va a ser un aumento, una dilatación ventricular y un aumento de la presión intracraneal. Entonces, es importante que nosotros recordemos que ¿cómo puede ser que aumente? Pues de repente todo este proceso de circulación que nosotros habíamos visto puede estar obstruido o puede haber una alteración en la reabsorción. Ahora, ¿podría ser que se produce de manera excesiva? Sí, podría ser, pero este es un mecanismo extremadamente raro. Generalmente es un mecanismo de la circulación o de la obstrucción de la reabsorción. Los tipos, clásicamente, ustedes probablemente van a identificar dos, que son hidrocefalia comunicante y no comunicante, pero hay dos más que vale la pena mencionar, que es la normotensiva y la hidrocefalia ex vacuo. Cuando hablamos acerca de una hidrocefalia comunicante, vemos que el líquido cefalorraquídeo circula sin problemas, desde el sistema ventricular hacia el espacio subaracnoideo. Pero ¿qué sucede? Va a haber un bloqueo del flujo en los espacios subaracnoideos en torno a las regiones basales del encéfalo.
puede ser un bloqueo de las vellosidades aracnoideas. Y esto va a generar un acúmulo tanto en el exterior del encéfalo como en menor medida dentro de los ventrículos del líquido cefalorraquídeo. Sabemos que si esto se da en lactancia, ¿qué va a suceder? La cabeza se va a hinchar y el paciente va a tener una cabecita grande. Si es que es en cualquier circunstancia, en cualquier momento de la vida, se puede dañar el encéfalo. Ahora, la hidrocefalia no comunicante es aquella en la que la salida del líquido está bloqueada. ¿Por fuera de dónde? De al menos uno de los ventrículos como mínimo. Generalmente, el que más se bloquea es el bloqueo del conducto o el acueducto de Silvio. Puede ser que haya una atresia del acueducto de Silvio, eso se da generalmente en los bebés. Puede ser un bloqueo, como por ejemplo un tumor cerebral en una zona relacionada con el acueducto de Silvio, que puede causar que no circule el líquido cefalorraquídeo, y eso se puede dar a cualquier edad. Si no circula, el exceso de líquido va a hacer que las cavidades de los ventrículos laterales y el tercer ventrículo crezcan mucho. Y por tanto, eso vamos a poder identificar nosotros en una tomografía. Entonces, al crecer, van a hacer que la masa encefálica se aplane. ¿Se aplane contra qué? Contra el cráneo. En los bebés, nosotros sabemos que los huesos craneales aún no están fusionados, entonces la cabeza se puede hinchar. Ahora, en la hidrocefalia normotensiva, nosotros vamos a ver de que hay una dilatación ventricular sin aumento evidente de la presión intracraneal. Recuerden, la relación que hay entre la presión, el líquido cefalorraquídeo, los vasos sanguíneos, todo está finamente controlado, de tal manera que el continente, que es el cráneo, tiene ya unos parámetros establecidos para poder tener a su contenido, que es el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y los vasos sanguíneos. Si es que está en homeostasis, nosotros decimos que la presión intracraneana es normal. Pero si, por ejemplo, aumenta el líquido cefalorraquídeo, va a aumentar la presión intracraneana. Si es que aumenta, por ejemplo, hay una hemorragia, va a aumentar la presión intracraneana. Ahora, esta hidrocefalia normotensiva es común en personas mayores y se va a asociar con alteraciones a la marcha, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo. Ahora, la última hidrocefalia que vamos a ver es la hidrocefalia ex vacuo. No es una verdadera hidrocefalia, ocurre cuando los ventrículos se agrandan. Puede ser debido a atrofia del tejido cerebral, como por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer, pero es parte de una de las características que ustedes tienen que conocer. En cuanto a la fisiopatología, a ver, yo creo que esto ya lo hemos visto, lo hemos estudiado hace poquito. El líquido cefalorraquídeo sabemos que se produce en los plexos coroideos. Los ventrículos laterales circula por el foramen de Monro al tercer ventrículo, luego pasa el acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo y finalmente a los espacios subaracnoideos. Y este líquido sabemos que se reabsorbe por las vellosidades aracnoideas en los senos venosos. Ahora, cualquier desequilibrio, ya sea en la producción o en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, o una obstrucción del flujo normal del líquido cefalorraquídeo, va a provocar su acumulación. Y este exceso de líquido cefalorraquídeo, ¿qué es lo que va a causar? Va a causar aumento de la presión de los ventrículos cerebrales, esto va a causar dilatación ventricular, es decir, ventriculomegalia, compresión del tejido cerebral, y si es que esto no se trata, un daño neurológico progresivo. Los mecanismos que tienen que recordar es la producción excesiva. Aunque es rara, puede ocurrir en los casos, por ejemplo, de los papilomas del plexo coroideo. Dudo que en su vida vuelvan a escuchar esta patología, pero es interesante que la conozcan. Lo que más sucede es obstrucción del flujo, que puede suceder porque hemos dicho que hay una atresia del acueducto de Silvio, una estenosis congénita, de repente una estenosis del foramen de Monro, o una alteración en los forámenes de Luschko y Mayendi, o una alteración, hemos dicho, en la reabsorción. Puede ser, por ejemplo, y la inflamación, hemorragias faranoideo, meningitis, pueden alterar estas áreas y pueden causar una alteración en la reabsorción, y esto va a dificultar la absorción de las vellosidades aracnoideas y, por tanto, la recirculación del líquido cefalorraquídeo. A ver, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias van a ser que se comprime el tejido cerebral y esto va a resultar en atrofia cerebral. Ahora, como hay atrofia cerebral, también podría haber edema cerebral debido a la filtración del líquido cefalorraquídeo hacia el tejido cerebral. En general, la compresión del tejido y el edema pueden causar daño neuronal.
Y este daño neuronal puede ser irreversible si la presión no se alivia rápidamente. Y en los niños hemos visto que es bastante característica que crezca el cráneo, debido a esta expansión de los huesos que todavía no están fusionados. Y por tanto, en ellos nosotros vamos a tener alteraciones físicas. Ahora, en los adultos que no tienen esta capacidad, vamos a decir, de manejar este aumento de volumen, vamos a tener un claro aumento de la presión intracraneana. Y el aumento de la presión intracraneana se va a manifestar en el paciente con dolor de cabeza, o sea, cefalea, vómitos, alteraciones cognitivas, y si es que es muy grave, coma y enclavamiento. Entonces es importante que recordemos esas características. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, en la mayoría de los casos, sobre todo esto se da en niños, hay una colocación quirúrgica de una derivación ventrículo, o sea, desde los ventrículos hacia el peritoneo, que se llama derivación ventrículo-peritoneal. Es un tubo de silicona que va desde uno de los ventrículos hacia la cavidad peritoneal. Va a ser una especie como de espacio subaracnoideo donde el exceso de líquido puede absorberse y puede regresar a la sangre. Listo. Eso sería todo. Creo que hemos avanzado un buen volumen, sobre todo en la parte de hemodinamia. Ya me voy a comunicar directamente con sus delegados para ver cuándo es la siguiente recuperación. Si desean, ya no es necesario que vayan a las clases de los otros docentes. Si desean continuar yendo, podrían hacerlo. Todavía tengo descanso médico esta semana que viene, pero sí voy a comunicarme con sus delegados para poder ver la recuperación de las clases faltantes. Listo. Hasta la próxima.